Un día más en Villa La Angostura y otra vez el tiempo no nos acompaña, pero podemos decir que si bien está nublado, el día de hoy no tiene pronóstico de lluvias. Estamos transitando por el Boulevard Nahuel Huapi, que nos lleva directamente al puerto. Hoy vamos a hacer uno de los paseos clásicos de este lugar. Vamos a realizar una navegación que nos llevará al bosque de Arrayanes. Estamos en Bahía Mansa, estamos esperando para embarcar y visitar el bosque de Arrayanes. Esta es la oficina de turismo. Antes de abordar la embarcación, pasamos por aquí para pagar el acceso al parque. El puerto se encuentra a 3 kilómetros del centro de Villa La Angostura. Si se acercan hasta aquí caminando, son aproximadamente unos 40 minutos. Aquí encontrarán dos playas. Una es Bahía Brava y la otra, que es donde estamos en este momento, Bahía Mansa, que es desde donde parten todas las excursiones hacia el bosque de Arrayanes. Desde este sector del muelle sale la lancha, que es la que nos llevará hasta el bosque. Para hacer este paseo, optamos por contratar una de las empresas que hacen este viaje con pequeñas embarcaciones, en lugar de los grandes catamaranes. No solo que nos resultaba más económico, sino también que la visita se vuelve un poco más personalizada. En la navegación vemos una panorámica de las principales bahías de Villa La Angostura. Bahía Mesidor, Bahía del Americano, Bahía Las Balsas, Bahía Bustillo y también pasaremos por el Country Club Cumelén, que es uno de los más antiguos del país. En el recorrido también se aprecian los cerros, el Cerro Belvedere, el Inacayal, el Cerro Bayo y el Cerro Cónor. Estamos viendo una de las casas más antiguas de Villa La Angostura. Fue construida en 1943 por el arquitecto Bustillo. Se podría decir que este paseo tiene dos atractivos. Por un lado, el bosque de Arrayanes, pero también la propia navegación, ya que los paisajes y el colorido que tenemos en todo el recorrido son hermosos. Ya a lo lejos empezamos a ver el puerto de Quetrigüé. En
1971, la península de Quetrigüé fue declarada como Parque Nacional Los Arrayanes, para proteger así este particular bosque, en el que podrán encontrar ejemplares de alrededor de 650 años de antigüedad. Este sendero tiene aproximadamente 800 metros y no presenta ningún tipo de dificultad para poder recorrerlo. Estamos recorriendo las pasarelas del bosque de Arrayanes, un lugar hermoso. La verdad que sí, todo muy lindo, el recorrido en el barco también duró aproximadamente unos 50 minutos y valió mucho la pena, unas imágenes preciosas. Este es un bosque único en el mundo. Van a poder llegar en embarcación, como lo hicimos nosotros desde Villa La Angostura, o también desde Puerto Pañuelo en Bariloche. Otra alternativa es recorrer una senda peatonal de 12 kilómetros que comienza en Bahía Brava en Villa La Angostura y termina en este sendero. También pueden optar por hacer la ida en embarcación y el regreso caminando, o viceversa. En 1931, la familia Lynch compra estas tierras y en 1934 construye esta edificación, que es hoy una casa de té. Hay un mito que dice que luego de conocer este lugar, Walt Disney se inspiró aquí para realizar imágenes de su película Bambi. Terminamos el recorrido por las pasarelas, más o menos la duración son 45 minutos. Es una excursión imperdible si andan por Bariloche o La Angostura. Sí, nosotros decidimos hacerlo con uno de los barcos más chicos. El costo del valor del viaje más o menos son unos $16 y 230 pesos la entrada al Parque Nacional por persona. La verdad, como les decía Néstor, es un recorrido imperdible. Desde el muelle de la península de Quetrigüé nos despedimos de este paseo y nosotros emprendemos regreso hacia Villa La Angostura.